Si notes de horror transire. Hola ecos de horror, espero que se encuentren bien. Les cuento que encontré su canal por casualidad mientras escuchaba historias de terror en YouTube. No sé por qué, pero me gustó este canal, así que me atreví a enviarles una pequeña historia que le ocurrió a mi cuñado. Mi nombre es Adrián y el de mi cuñado José Luis, y esta es su historia. Mi cuñado trabajaba como chofer en la ciudad de San Miguel de Allende, era chofer de una cooperativa de transportes. Él no es un hombre al que le guste hacer bromas o que le guste mentir, es un hombre serio y siempre dice la verdad. Por estas características que menciono, es que yo le creo esto que me contó. José Luis viajaba mucho para traer unos productos de limpieza. No eran para él, sino que una clienta de confianza siempre lo contrataba para que le trajera dicha carga. La confianza que le tenía era tal, que ya ni siquiera iba a ella, lo enviaba a él solo. Luego con un tono de voz muy serio, me dijo: resulta que hace unos 3 meses atrás, una noche cuando regresaba de un viaje, la camioneta tuvo un fallo en plena carretera. Pero como ya conozco a mi cacharrito, sabía que solo tenía que levantar la tapa del cofre y ajustar con un par de herramientas el cable que acelera el motor. Eso fue muy simple para mí, y sin más continué con el trayecto. Pero creo que esa noche mi cacharrito trataba de advertirme de algo y yo no supe entender. Una media hora después, mi vehículo sufrió otro desperfecto. Esta ocasión fue mucho más grave, algo que me pudo haber costado la vida. Recuerda que iba lleno con los productos encargados. Y para empeorar mi situación, la noche era demasiado oscura y casi no se veía nada. Sentía que si no lograba detenerme, me iría por algún precipicio o algo así. ¿Pero qué le sucedió a mi camioneta?, te preguntarás. Lo que sucede es que se había roto la manguera de líquido de frenos, la que está conectada al neumático delantero derecho. Aunque obviamente, esto lo supe hasta el otro día. En ese momento no sabía qué pasó, solo sentí que el pedal de freno se iba casi hasta el fondo y aún así la camioneta no frenaba. Intentando frenar con el pedal y con el freno de mano, logré detenerme a un lado del camino. Me contaba que como una mala broma, la camioneta se detuvo cerca de una cruz que estaba al borde de la carretera. Esta era la segunda falla que daba la camioneta esa noche. Pero ahora era más complicado, era necesario cambiar o ajustar una pieza allí donde estaba el problema. Yo no sabía con exactitud cuál era el problema, pero, aunque lo supiera, no tenía las herramientas para solucionar lo que hubiese ocurrido. Así que me quedé con la camioneta orillada a un lado de la carretera, no muy lejos de esa cruz. Todos sabemos que cuando se ve una cruz a la orilla de la carretera, es porque alguien murió allí, por lo general en un accidente de tránsito. Sin nada más que poder hacer, me quedé allí esperando que algún camionero u otro vehículo pasara y pudiera ayudarme. Eran altas horas de la noche, casi las 12, tenía hambre, frío y no había donde comprar absolutamente nada por los alrededores. El lugar en donde me encontraba era desierto, no se veía ni una sola luz aunque fuera pequeñita, que indicara que viviera alguien por ahí. Así que seguí esperando con la linterna encendida, y en ocasiones alumbraba a esa cruz a la distancia. Estaba esperando a que alguien pasara, alguna camioneta o incluso algún auto que me llevara hasta el pueblo más cercano, donde pudiera pasar el resto de la madrugada. Y en la mañana muy tempranito, iría a buscar un mecánico que viniera a auxiliarme. Pero no pasaba nadie, puro monte era lo que se veía alrededor. Habría transcurrido tal vez una hora, y ya estaba desesperado y cansado de esperar. Pero de pronto empecé a escuchar unos pasos acercándose. No se escuchaban en la carretera, más bien esos pasos parecían provenir del monte, de entre los matorrales que estaban a mi lado. En la carretera en lugares solitarios, generalmente hay monte, matorrales o árboles a cada lado de la carretera, y así era ese lugar.
Empecé a oír pasos que parecían venir desde esos matorrales, sonaban como si estuvieran pisando hojas y ramitas secas. Enseguida pensé, alguien viene, alguien se está acercando. Agudicé el oído, y entre los sonidos de los grillos y ruidos del monte, distinguí cómo los pasos se acercaban cada vez más. Debo confesar que sentí mucho miedo, y pensé, ¿será un bandido? Si es necesario salgo corriendo y dejo la camioneta aquí, de todos modos está descompuesta, y no creo que le interese lo que transporto. Los pasos se acercaron más y ahora se oían muy claros. De pronto apareció un hombre con un sombrero en la cabeza, con el ala del sombrero muy ancha la cual le cubría la mitad de la cara. Era de esos sombreros que el ala les llega hasta la nariz y no permite ver el rostro de las personas. Este hombre al pasar junto a mí y acercarse a la camioneta, me dijo: «Buenas noches, José Luis». Confieso que en ese momento sentí miedo, pero me puse alerta y a la defensiva. Y fingiendo valor, le respondí el saludo. «Buenas noches, señor». A continuación, él me preguntó: «¿Por qué razón te has detenido aquí en la carretera?». Me sentí algo acorralado y contesté: «Es que tengo un problema con la camioneta». Y tratando de demostrar confianza en mí mismo le comenté: «Hace unos kilómetros logré arreglar otra falla, pero ahora surgió este otro problema, y para repararla necesito un repuesto y la herramienta adecuada, pero no la tengo». Y este hombre, como si no me hubiese escuchado, con su rostro tapado con ese sombrero, preguntó: «¿Tienes hambre, José Luis?». Y obviamente que, si la tenía, ya eran la 1 de la madrugada y no había cenado nada. «Sí», le dije, «tengo mucha hambre, pero por aquí cerca no hay ningún lugar para comprar o comer algo. Aparte parece que no vive nadie cerca», respondí. «Entonces voy a buscarte algo de comer», me respondió. Se dio la vuelta y se fue, metiéndose en el monte, probablemente de donde había venido. Se veía que conocía bien esa zona, había llegado y se iba en la oscuridad, sin tan siquiera tener con él un mechero o linterna para iluminarse. Tal vez hasta viviera por esos rumbos, pensé, mientras lo veía alejarse. Pero solo después de que se fue, diciendo que iría a buscarme algo de comer, caí en cuenta de algo. «Espera», me dije a mí mismo. «¿Cómo es posible que me esté tratando de José Luis? ¿Cómo es que sabe mi nombre? Si yo solo estoy de paso por aquí, mi camioneta se descompuso en este lugar que ni siquiera conozco». Y eso me dejó muy intrigado. No conozco a nadie por esta región. ¿Cómo a estas horas de la noche aparece alguien que me llama por mi nombre? En ningún momento me mostró su rostro, siempre lo tuvo cubierto con el sombrero. Parecía que me miraba fijamente, pero no le vi la cara en ningún momento. Todo esto se me hacía muy extraño, y la verdad es que me dio miedo, no estaba seguro si ese hombre era bueno o malo. Así que por precaución agarré un pedazo de tubo que tenía en la camioneta. Pensé, que sea lo que Dios quiera, pero si intenta robarme o matarme, yo también voy a luchar, ni crea que se la pondré fácil. En esta oscuridad, y en un lugar que ni conozco, es mejor estar prevenido. Así que agarré firme ese pedazo de tubo, y me juré a mí mismo que si ese hombre trataba de hacerme algo, le iba a descargar los golpes con todas mis fuerzas, aunque yo le quitara la vida, o él me la quitara a mí. La verdad es que sí me había dado miedo, pero no tengo pena de admitirlo. Creo que cualquier hombre lo hubiera sentido. Recuerdo que me quedé quietecito. Puse atención hacia el monte para intentar escuchar por dónde se iba, pero no escuché nada. Luego, tras unos 10 minutos, comencé a oír pisadas nuevamente. Agarré fuerte el tubo con ambas manos, a la mínima agresión soltaría los golpes necesarios. De pronto apareció el hombre, trayendo en las manos una garrafa con café, un plato con arroz, frijoles y un huevo frito. En ese momento de confusión, lo encaré y le pregunté: «Oye, ¿quién eres tú, y cómo conoces mi nombre? ¿Quién eres?». El hombre se dio la vuelta nuevamente sin responder y comenzó a caminar. A unos metros de distancia, no aguanté más la curiosidad. Y le volví a preguntar:
pero a gritos. «Oye, ¿quién eres?». Entonces se detuvo a unos 2 metros de distancia y me dijo: «¿Sabes? La vida se ha puesto difícil por aquí, José Luis. Mi hermana y yo nos fuimos para el norte, pero allá tampoco la estábamos pasando bien. Entonces, mi hermana insistió en que volviéramos acá, a San Miguel de Allende. Pero cuando regresamos, ella se puso mal de la cabeza, tenía ideas confusas, decía que estaba enamorada, pero también decía que lo que sentía estaba mal, que el amor que sentía sería castigado por Dios. Así que por eso, terminó poniendo veneno en nuestra comida, y los dos nos morimos». No entendía lo que aquel hombre decía, que era eso de amor prohibido y castigado por Dios. Estaba a punto de preguntarle de qué hablaba, pero en ese momento aquel hombre desapareció entre los matorrales y no le pude volver a preguntar nada. Sencillamente se esfumó en la oscuridad después de decirme eso. Aunque no me lo creas, en ese momento, yo ya le había dado algunos bocados a la comida que me trajo, y es que tenía mucha hambre. Pero cuando me habló de veneno y de que se habían muerto, entré en pánico. Dejé de comer en ese instante y lancé ese plato hacia la calle. Apresurado, traté de provocarme el vómito, no quería morir. Pero por más que lo intenté fue imposible, nada salió de mi estómago. El hombre desapareció sin dejar rastro, no tenía forma de buscarlo en la oscuridad de la noche. Solo me quedaba rezar pidiendo que la comida que ingerí no estuviese envenenada y también que amaneciera pronto. No paré de rezar en todo el tiempo que estuve ahí. La verdad es que después de esa plática, no me gustó nada la situación en la que me encontraba. Mientras amanecía, me hacía miles de preguntas. ¿Quién era ese hombre? ¿De dónde salió? ¿Será cierto que él y su hermana murieron por la comida envenenada? Todas esas preguntas me atormentaban mientras esperaba que saliera el sol. Cerca de las 2:30 de la mañana, escuché la voz de ese hombre, justo detrás de mí. La verdad es que eso no me alegró para nada. Pero el mensaje que me dio fue muy claro, y era el siguiente. Ya es hora de que me vaya, pero en un rato pasará alguien que te ayudará. Buenas noches. Al escuchar esto, me asusté y me volteé rápidamente, pero cuando lo hice no pude ver a nadie. Pero aún así grité: «¡Hey, espera! ¿Quién eres? ¿Cómo sabes tantas cosas de mí?». Pero no obtuve ninguna respuesta. Me quedé pensando en qué era lo que estaba pasando esa noche. ¿Acaso me estaba volviendo loco? ¿O simplemente era un tipo extraño el que me estaba acompañando o vigilando a la distancia? 1 o 2 minutos después, efectivamente aparecieron las luces de una camioneta que se aproximaba por la carretera. El chofer se detuvo y me gritó: «Oye, amigo, ¿tienes problemas? ¿Necesitas ayuda?». Yo, todavía impactado por lo que acababa de vivir, le expliqué que mi camioneta se había descompuesto horas antes y necesitaba llegar al pueblo para buscar un mecánico con quien regresar al amanecer. Gracias a Dios, aquel hombre amablemente ofreció llevarme, y en el camino le fui contando todo lo que me había sucedido hasta ese momento, aunque por alguna razón, a aquel sujeto no pareció extrañarle mi relato. Cuando llegamos a la entrada de San Miguel de Allende, me dejó cerca de una posada para pasar lo que quedaba de la noche. Cuando llegué, pagué una habitación, pero le pedí al encargado que por favor me despertara a las 6 de la mañana. Dormí muy a gusto en ese lugar, y cuando amaneció, el encargado me despertó a la hora que se lo había pedido. Entonces, salí de ahí con mucha prisa, y fui a buscar el primer taller que estuviese abierto. Para mi buena fortuna, si había uno, me acerqué y le platiqué al encargado la falla de mi camioneta. Y luego de decirme cuánto más o menos podría costar la reparación, nos subimos a su camioneta y emprendimos el camino hasta donde había dejado mi cacharrito. Mientras estábamos en camino, le conté todo lo que me había sucedido en la noche. El hombre que apareció de la nada sabiendo tantas cosas sobre mí, el plato de comida que me brindó, y esa extraña historia de que había muerto envenenado, para finalmente desaparecer de manera misteriosa. El mecánico me escuchaba con gran asombro,
pero cuando mencioné el detalle de la cruz a un lado de la carretera donde se me descompuso la camioneta, él me reveló algo perturbador. Mira, me dijo. Cerca de donde te quedaste varado hay una pequeña cabaña, como a 50 metros de la carretera, casi no se la ve porque está en medio de la maleza, y mucho menos la ibas a mirar en la oscuridad de la noche. Resulta que ahí vivía un matrimonio, yo los conocía, ellos eran originalmente de por aquí, lo turbio es que ellos se habían enamorado y decidido vivir juntos, aun siendo hermanos. Y un buen día decidieron emigrar y se habían ido al norte. Según contaban, lo habían hecho porque allá nadie los conocía, y no los juzgarían por mantener una relación incestuosa. Nadie sabe con exactitud lo que sucedió, pero regresaron para vivir como ermitaños en esa cabaña. De ahí en adelante, la historia es confusa, pero existe una versión que es la más aceptada por todos los que sabemos de este suceso. Se dice que la hermana se había vuelto loca por tener relaciones con su hermano. Algunos religiosos dicen que Dios la castigó, otros que su propia conciencia fue quien le pasó factura. El punto es que luego de vivir varios años como esposos, un día ella terminó envenenando la comida y los dos murieron. Esa cruz que tú mencionas no está ahí por algún accidente en la carretera, sino que la pusieron para indicar el lugar donde los cuerpos de los hermanos fueron hallados ya sin vida. Algunos dicen que llegaron hasta ahí arrastrándose mientras agonizaban por el envenenamiento. Para su desgracia nadie pasó o nadie los quiso ayudar y en ese lugar exhalaron su último aliento. Al llegar hasta ahí, y ya con la luz del día, efectivamente pude ver la pequeña cabaña abandonada, justo como había dicho el mecánico. Todo encajaba con la escalofriante historia que me contó aquel misterioso personaje en medio de la noche. El mecánico resultó ser muy hábil en su trabajo y en cuestión de unos 30 minutos había solucionado el problema de mi camioneta. Le pagué lo acordado y con un fuerte apretón de manos me despedí de él. Ya con mi cacharrito funcionando, me alejé de aquel lugar y su terrible historia. Tal vez fue sugestión mía nada más, pero mientras me alejaba, me pareció que pude ver a ese hombre con su sombrero, mirándome en medio de los matorrales mientras me alejaba. Aún tengo muchas inquietudes en mi ser, como por ejemplo, ¿qué fue lo que me dio de comer en esa noche? ¿O por qué se aparece el espíritu solo de él y no de su hermana? La verdad que no tengo muchas intenciones de despejar estas dudas, prefiero vivir feliz en mi ignorancia por el resto de mi vida. Esta fue la historia de mi cuñado. Gracias por leer. Gracias a todos y a todas los que llegaron hasta el final de este video. Ahora les pregunto, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen en fantasmas? ¿Creen que todo lo que vivió el protagonista es posible? Como siempre, les pido que no sean tímidos y nos dejen sus opiniones abajo en la caja de comentarios. No olviden darle like y compartir este video en sus redes sociales como Facebook, TikTok, Instagram y WhatsApp. También, si está en sus posibilidades, les agradeceríamos de corazón que nos dejen sus comentarios usando los superchats. Recuerden que eso se convierte en un pequeño aporte económico, el cual nos ayuda a seguir trayéndoles más historias. Gracias y hasta el próximo video.